Que Dios les bendiga mucho, hermanos, que Dios bendiga a todas sus familias, a cada persona que está sufriendo en este momento, que está padeciendo, que Dios le dé más y más de esa gracia sanadora. El tema para hoy, hermanos, ¿por qué sufrimos en este mundo? ¿Por qué sufrimos en este mundo? A la luz de la lectura que acabamos de hacer, vamos a ir aprendiendo sobre el sufrimiento en este mundo. Y no solamente vamos a responder a la pregunta ¿por qué sufrimos en este mundo?, sino que también debemos aprender aquí, a la luz de la lectura que hicimos, cómo poder enfrentar este sufrimiento. Lo primero que tenemos que decir es que es un error pensar que Dios es el responsable del sufrimiento que existe. Dios no es el responsable del sufrimiento, aunque Él lo ha permitido. El sufrimiento entró a la vida humana cuando entró el pecado. Y el sufrimiento lleva a las personas a la muerte física. Y la muerte física es una realidad porque entró la muerte espiritual por causa del pecado. Todos nosotros hemos sabido acerca de que Dios advirtió sobre la muerte. Y cuando Dios advirtió sobre la muerte, cuando Dios le dijo a nuestros primeros padres, ¿por qué decimos que dijo esto a nuestros primeros padres? Porque Adán y Eva sabían que ellos no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos pecaron. El castigo por pecar es la muerte. Y la muerte física llega a uno, puede llegar en cualquier momento. Pero incluso esto puede prolongarse y mientras se prolonga uno sufre, uno padece. Sin embargo, vemos el carácter de Dios bueno, dándole al hombre la oportunidad para resolver esto, el problema de la muerte y el problema del dolor. Entonces, el que sí creó, el que sí reveló, nos dio a conocer lo que se requiere para estar bien, es Dios. Porque Dios creó un plan, formó un plan para ayudarnos a soportar el sufrimiento, para ayudarnos a resolver el problema de la muerte. En el pasaje que acabamos de leer, Romanos 8, hay varias cosas, hermanos. En el versículo 17, ahí no leímos, pero yo lo voy a leer. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los que somos hijos de Dios, sufrimos como hijos de Dios por la causa de Cristo. Ahora, veamos aquí algo importante. Algo de lo que nosotros somos responsables, Dios lo va a usar para algo bueno. Porque Dios usa nuestro sufrimiento para que de esa manera Cristo sea glorificado. Y esto es una bendición, hermanos, porque miren, hay momentos específicos en los que padecemos por causa del Evangelio. Y también puede ser una enfermedad que Dios usa para que Cristo sea conocido. Puede ser algún problema, alguna persecución,
Puede ser que una persona se levantó en contra suya, en contra de su familia, y eso le causó muchos problemas. Pero miren, Dios nos anima en el sufrimiento. Y lo que Dios está diciendo es que cuando sufrimos, tenemos la oportunidad de ser instrumentos para honrar el nombre de Cristo. Para que el nombre de Cristo sea exaltado, sea conocido. Dios nos usa en el sufrimiento para que seamos ese medio por el que Dios dé a conocer a Cristo. ¿Cómo será esto, hermanos? Bueno, los cristianos, cuando estamos sufriendo alguna enfermedad, tenemos que anhelar que nuestra vida sea transformada de tal manera que nuestras maldades, nuestros pecados vayan quedando en el pasado. De tal manera que aquellas cosas que nosotros tenemos todavía presentes y que son malas, se vayan. Porque en la enfermedad uno se quebranta, en la enfermedad uno se debilita. Hay veces, hermanos, que uno puede pasar una enfermedad y solo quede nuestro cascarón. Desaparece nuestra carne, desaparece nuestra fuerza física, se van nuestros gustos carnales y solamente queda el alma ahí. Y puede verse hasta de manera literal, porque hay enfermedades que acaban rápido el cuerpo. Y fíjense, hermanos, que ahí es donde debe fluir más la santidad, la pureza. ¿Quién tiene deseos de pecar cuando está enfermo? Es más, ni deseo de comer tenemos cuando estamos enfermos. Yo no sé, hermanos, si me están comprendiendo, pero lo que queremos decir es que cuando uno está muy mal, pues uno está mirando hacia arriba. No puede salir corriendo al pecado. No vas a tener ganas de pecar, de hacer lo malo, pues no tienes ganas de nada, porque estás muy mal. Ahí, hermanos, ahí fluye Cristo, porque es cuando nos humillamos más, porque es cuando nuestra voluntad se sujeta más a Dios. Y seguramente las personas en ese momento, de manera espiritual, están siendo tocadas por el Señor. Y los cristianos debemos sentir que Dios nos toca cuando estamos enfermos. Incluso Dios nos puede revelar de manera espiritual cuáles han sido nuestros pecados, cuáles han sido nuestras maldades en la carne. Y Dios puede señalar nuestros errores y uno puede decirle a Dios: gracias, porque tú me estás revelando cuál es mi maldad. Y en este proceso me estás transformando. Hermanos, entonces tenemos que ver los sufrimientos así. Claro, cuando hablamos de padecer los sufrimientos de Cristo, esto también se puede referir directamente a aquellas personas que aparecen en la Biblia y que sufrieron cuando predicaron. ¿Cuántos mártires hay en la Biblia que murieron por causa de Cristo, por causa del Evangelio? O sea, esto también tiene que ver que uno no debe quejarse cuando está predicando la palabra, cuando está haciendo lo bueno y de repente viene lo malo en contra tuya. Porque uno puede decir: ¿para qué sigo? Tengo muchos problemas. ¿Para qué sigo si yo me he esforzado y en lugar de bien me dan mal? Y la gente así piensa, pero eso está mal. Miren, hermanos, no importa cuánto sufrimiento tengamos por hacer las cosas correctas, por predicar a Cristo, por trabajar para Él. No importa que todos te den la espalda, no importa que todos se burlen de ti, no importa cuánto sufrimiento haya. El llamado acá es a estar dispuestos a sufrir lo que sea por causa de ¿quién? De Cristo. Y Jesús por eso dijo que
la única manera para ser sus discípulos es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz del sufrimiento, de la vergüenza y del dolor y seguirlo. O sea, ya no voy a pensar en mi comodidad, en mi bien, sino en la causa de Cristo. Así que lo primero entonces es que como hijos de Dios sufrimos por la causa de Cristo. Pero Dios sabrá, hermanos, qué es lo que hace con uno, porque miren, hay enfermedades en donde uno puede pasar mucho tiempo tirado en una cama y ahí se acercan tus hijos, tus nietos, se acercan personas conocidas y cuando te ven ahí en la cama, tirado, tirada, Dios puede obrar de manera poderosa y milagrosa para que a través de usted esas personas puedan conocer a Cristo. Y hay veces que Dios nos lleva hasta allá. O también pueden conocer lo más feo de uno en esa condición. Porque ahí Dios puede obrar para el bien de uno y de las personas. Pero también, hermanos, lo cierto es que hay gente que aún estando en la peor condición se rebelan contra Dios y no dan a conocer a Cristo, sino que niegan a Cristo. Y por supuesto, bueno, lástima por eso, porque finalmente sabemos que después de la muerte viene un sufrimiento más terrible. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y aquí está. El apóstol Pablo está hablando. El apóstol sufrió hambre. El apóstol sufrió en el mar, en los ríos. Lo apedrearon, lo traicionaron, lo encarcelaron. Muchas veces no tuvo para comer. Y miren qué mal hizo. No hacía ningún mal, al contrario, predicaba el Evangelio, hacía lo bueno. Y tal vez nosotros esperamos, Dios, si yo estoy haciendo lo bueno, entonces ¿por qué sufro? Y a lo mejor le reclamamos a Dios cuando pasamos así, hermanos, por esos procesos. Padre, si toda mi vida ha sido para ti. Dios, yo he hecho lo mejor y he dado todo por las personas y al final terminan dándome la espalda. Dios, ¿por qué? Bueno, hermanos, debemos saber que Dios está obrando y todo va a redundar para algo bueno, para algo especial. El apóstol lo ve así. Así que no se pone a lloriquear, sino que él se goza. ¿Saben por qué? Porque el apóstol tenía un propósito importantísimo en su vida: conocer a Cristo más y predicar a Cristo más. Entonces, cuando él ve que cada sufrimiento de su vida sirve, redunda para que el Evangelio progrese, es como que él está diciendo, pues que venga más sufrimiento. Qué bueno que estoy sufriendo, qué bueno que estoy padeciendo. Cuando recordamos también a el apóstol Juan y a Pedro, cuando se les prohibió que predicaran en el nombre de Cristo, y ellos siguieron predicando y los golpearon y los amenazaron. Cuando ellos salieron del concilio, también agradecieron a Dios, porque Dios en su soberana voluntad tuvo a bien que sufrieran por causa del Evangelio. Y dieron gracias. Y volvemos de nuevo a la vida del apóstol Pablo. Cuando él está ahí en Filipos, precisamente entre los filipenses, y acá está hablando. ¿Qué pasó cuando a él lo ataron en un calabozo, golpeado? Él cantó himnos, adoró a Dios. Y esa actitud que él tomó sirvió para que los carceleros conocieran el Evangelio, el poderoso Evangelio. ¿Cómo uno puede reaccionar a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento?
La gente aprendió que es posible estar alegres a pesar del sufrimiento. Y todo eso es resultado del poder del Evangelio. Y hermanos, ahí vemos también que el carcelero de Filipos se salvó y se salvó su familia. Lo podemos ver en Hechos. O sea que si el apóstol Pablo no hubiese sufrido, no hubiese padecido, no hubiesen acontecido esos milagros que ocurrieron ahí en la cárcel y en la casa de este hombre que era carcelero. Así que Dios usa nuestro sufrimiento para dar a conocer a Cristo. Usa el sufrimiento para que Cristo sea manifestado, sea hecho visible en nuestra vida. Miren, hermanos, cuando leemos también en 2 de Corintios capítulo 1 del verso 13 en adelante, encontramos lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando experimentamos nosotros la manifestación de Dios en nuestras vidas, eso podemos usarlo también como instrumento para acercarnos a una persona y decirle: de verdad, Dios está con uno. De verdad, Dios ayuda, porque ya tú lo experimentaste. Puedes hablar acerca de cómo soportar el dolor cuando uno aprende de las manifestaciones de Dios en nuestro cuerpo en ese proceso difícil. Si uno siente el consuelo de Dios, ese abrazo, esa palabra, esa manifestación, si uno la experimenta, la ha conocido, entonces con eso uno puede ayudar a otras personas. El versículo 5 de 2 de Corintios 1: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Esto qué quiere decir? Que así como el sufrimiento se manifiesta con ese propósito de que Cristo sea conocido, también por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios se va a manifestar para el bien de nuestra vida. Así que lo primero, hermanos, es esto: el sufrimiento en un hijo de Dios es por la causa de Cristo. Si nos toca sufrir hoy por la causa de Cristo, qué bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Número 2, como ya lo hemos dicho, pero hay que retomarlo: sufrimos como consecuencia por el pecado. Vean lo que dicen los versos 19 y 20 de Romanos capítulo 8. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación quedó sujetada al dolor, pero también la creación tiene esperanza. ¿Qué fue lo que dijo Dios, hermanos, como consecuencia del pecado? Le dijo Dios a Adán: maldita será la tierra por tu pecado, por tu causa, por tu maldad. Ahora, ¿por qué entonces en la tierra hay dolor y sufrimiento? Por el pecado. La tierra gime. Pensemos, hermanos, cuánta contaminación se vive, se experimenta en este tiempo. Mucha contaminación. ¿Cómo están los ríos, los mares, los lagos? ¿Cómo está el medio ambiente? ¿Cuántas cosas nos pueden ocurrir en esta tierra que son muy malas para
la salud. Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades hay en la tierra? Bueno, todo lo malo que existe, todo tiene su origen en el pecado. Una acción mala viene de esa naturaleza pecaminosa. Y todo sufrimiento, por muy difícil que sea, es consecuencia del pecado. La tierra gime, la tierra está sujeta. Todo esto es por causa del pecado. Entonces pensemos en esto, hermanos. Que cada vez que nos consagramos más a Dios, cada vez que dejamos más y más el pecado, nuestra vida va a disfrutar más del favor de Dios. Porque el pecado siempre trae sufrimiento. Lo haga uno como lo haga uno. Lo vea uno por donde lo vea, el pecado siempre trae más dolor, más sufrimiento. Y bueno, no debemos reclamarle a Dios cuando sufrimos, sino más bien el sufrimiento nos debe recordar que somos pecadores y debemos buscar más a nuestro Dios. Pero podemos enfrentar el sufrimiento de la siguiente manera. Tenemos la esperanza de la glorificación. ¿Qué quiere decir eso? Que el sufrimiento no es por toda la eternidad. El sufrimiento es ahora. Si nos toca sufrir, pero eso va a pasar. Miren los versículos 18 hasta el versículo 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que el sufrimiento es pasajero, pero la gloria que se va a manifestar en nosotros, esa gloria es eterna. O sea, eso tiene que ver con el momento en el que el dolor no va a existir más, y eso es para siempre. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que está diciendo acá la Biblia? Que tenemos esperanza de que un día el pecado va a pasar, y como ya no va a haber pecado, entonces ya no va a haber sufrimiento. Y hermanos, hasta la misma tierra tiene esta esperanza. Porque ¿qué es lo que provoca el mal en el mundo? El pecado. ¿Qué es lo que provoca el sufrimiento en el mundo? Es el pecado. Entonces, cuando la tierra ya no tenga pecado, la tierra ya no va a sufrir. Y lo mismo es para nosotros. Cuando ya no tengamos pecados, ya no vamos a tener más sufrimiento. Por eso dice que la tierra gime como cuando una mujer tiene contracciones. O sea, cuando una mujer tiene contracciones, tiene mucho dolor. Y de acuerdo a las contracciones, son más seguidas, quiere decir que está pronto a dar a luz.
Ahora, no es lo mismo sufrir contracciones, o sea, no es lo mismo sufrir dolor a punto de dar a luz a estar sufriendo porque hay un cáncer. ¿Cuál es el fin del cáncer? La muerte. ¿Cuál es el fin de las contracciones? Alegría. Porque es cierto, la mujer está con muchos dolores, pero eso está indicando algo, se acerca el nacimiento de mi bebé. Y eso le trae alegría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá la palabra de Dios? Que los cristianos sufrimos y sufrimos y padecemos y padecemos. Pero tenemos una esperanza, que esto es pasajero. Y tenemos la esperanza de que vamos a recibir la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Por eso este cuerpo mortal será inmortal. Este cuerpo pecador será un cuerpo santo, puro. Y entonces, como ya no habrá pecado, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Así que si hoy estás enferma, enfermo, estás padeciendo algo difícil, bueno, no te pelees con Dios. Agradécele a Dios por la esperanza que tienes. Si estás entonces muy enfermo y sientes que vas a morir ya porque te sientes muy mal, bueno, aférrate a la esperanza que Dios da para todos nosotros. En 1 Corintios 15, 19 al 20, aquí se habla, miren lo que dice, hermanos: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo no solamente te ayuda para esta vida, Cristo te asegura la resurrección, o sea, la glorificación. Esa es tu esperanza, esa es mi esperanza. De que si este cuerpo se desgasta por el sufrimiento, se acaba por el sufrimiento, Cristo nos da la esperanza de la resurrección. Y cuando resucitemos los cristianos, será para disfrutar, hermanos. Ya no va a haber sufrimientos, ya no va a haber dolor. Pero ¿cuánta gente se está muriendo en este momento sin Cristo? ¿O cuánta gente decide quitarse la vida porque dice ya no quiero seguir sufriendo? Y piensan que después de la muerte no hay sufrimiento, que después de la muerte entonces ya todo está en paz. Por eso cuando la gente muere, muchos dicen descansa en paz. Bueno, si murió en Cristo, descansa en paz. Si murió sin Cristo, está sufriendo. Y el sufrimiento que está enfrentando no se compara con el sufrimiento de esta vida. Es nada lo que uno puede sufrir aquí en el cuerpo a lo que el alma va a sufrir en el infierno. Hermano, hermana, en este momento llénate de esperanza, de que Cristo te ayuda para soportar tu padecimiento hoy, pero además si nos tocara morir, tenemos la esperanza de la glorificación. Y entonces esa bendición nos anima para decir a Cristo: gracias, porque por ti tengo todas las bendiciones de Dios, y muchas gracias porque tengo la esperanza de la resurrección. Así que sufrimos como hijos de Dios por causa de Cristo. Dios quiere usar tu sufrimiento para manifestar a Cristo en tu vida y en la vida de otras personas. Y la segunda cosa, hermanos, es que sufrimos como consecuencia por el pecado. Dios no es responsable, no es el autor del sufrimiento. El sufrimiento vino como consecuencia por el pecado. Sin embargo, a pesar de todo lo malo que hacemos, a pesar del pecado, Dios está siempre proveyéndonos la solución para que podamos enfrentar el pecado y el sufrimiento como consecuencia del pecado. Y bueno, en la parte de cómo enfrentar el sufrimiento,
Debemos enfrentar el sufrimiento con la esperanza de la glorificación. Es decir, tengamos presente que el sufrimiento acá es momentáneo, mas esperamos la gloria que se va a manifestar en nosotros, la cual será eterna. Y esa gloria nos va a eximir totalmente de todo dolor, de todo sufrimiento. Por una razón, porque ya no existirá en nosotros el pecado. Por lo tanto, tampoco existirá el dolor ni la muerte. Con eso, hermanos, vayamos hacia adelante, esperando en la ayuda de Dios para que podamos vivir tranquilos, a pesar de que el sufrimiento es una realidad para todos.